Se nos presenta Charlie, una niña que duerme sola en una casa del árbol. Su padre va a buscarla ya que la familia se prepara para ir al funeral de Ellen, la abuela. Annie da un discurso. Dice que su madre era reservada y que le guardaba bastantes secretos. Se nota que algo le duele, pero es evidente que no es la muerte de su madre. Tal vez le duele que no haya sido una buena madre para ella o algo más. Esa misma noche, mientras madre e hija conversan, Charlie dice que su abuela quería que fuera un niño y después pregunta: ¿quién me cuidará ahora? Confundida, Annie la abraza y le dice que obviamente ella la va a cuidar, pero Charlie no contesta, solo se queda callada, como si supiera algo que nosotros todavía no sabemos. En los días siguientes, un ave choca contra la ventana del aula de Charlie. Sumamente preocupada por el ave, sale al patio y le corta la cabeza y la mete en su bolsillo. Mientras esto pasa, una señora está saludando al otro lado de la calle a Charlie. Peter, por otra parte, intenta seguir con su vida. Está en clase, pero se quedó ido. Lo único que lo trae de vuelta es Bridget, su compañera, y aunque no lo diga, queda claro que la ve como algo más que una amiga. Annie, por su parte, le dice a Steve que va a ir al cine, pero en realidad empieza a asistir a un grupo de apoyo. Ahí cuenta lo que nunca dijo en el funeral. Su madre tenía trastornos mentales, que fue controladora y que su hermano se quitó la vida, asegurando que su madre intentaba meterle gente en su cuerpo. Mientras tanto, Steve recibe una llamada del cementerio. Le dicen que la tumba de Ellen ha sido profanada, pero Steve prefiere callar. Siente que es lo mínimo que puede hacer por su esposa, que dice haber visto a su madre en su estudio. Charlie sigue atrapada en su propio mundo. Está haciendo una figura con la cabeza del pájaro que decapitó. Mientras arma esa figura grotesca, algo la distrae por la ventana. Sale con la cabeza del ave aún en la mano, camina por el patio y se queda mirando hacia el bosque. Mientras tanto, Pepe le pregunta a su madre si puede usar uno de los carros esa noche. Dice que va a una barbacoa de la escuela. Annie sospecha y le pregunta si va a cenar con ellos antes. Peter le dice que sí, y aunque con sospechas, Annie termina aceptando, pero tiene que llevar a Charlie. Peter no quiere, pero su mamá igual lo obliga. Mientras tanto, Charlie sigue afuera, con la mirada todavía perdida en el bosque, donde por un instante cree ver a su abuela rodeada de fuego, cuando de repente se cae del trance por los gritos de Annie. Grita porque está descalza en el césped. Tienen una confrontación y Charlie solo le dice que quiere a su abuela. Annie la lleva adentro y le dice que va a salir con su hermano. Claramente Charlie no quiere y Peter menos, pero nadie discute más. En camino nadie habla. Peter parece molesto y Charlie va ida. Llegan a la fiesta y no es ninguna barbacoa. Peter localiza a Bridget y se va tras ella. Charlie no quiere quedarse sola. Peter le dice que estará bien, pero ella le dice que no conoce a nadie. Peter le dice que solo será un momento. Puede dibujar o comer de un pastel que hay en la mesa. Ella duda, repite que no conoce a nadie, pero Peter insiste. Ay, solo ve, te darán un pedazo. Dijo Peter, y Charlie así hizo. El único problema es que tiene nueces y la niña es alérgica. Peter, mientras tanto, le está dando a la ganja con sus amigos. Charlie lo busca y lo busca hasta que lo encuentra y solo logra decir: no puedo respirar. Peter reacciona, la carga y la mete al carro. La carretera está vacía y oscura. Charlie saca la cabeza anhelando que algo de oxígeno entre hacia sus pulmones. Peter acelera más fuerte. Ya casi llegamos, Charlie. Aguanta un poco más. El cuerpo de un animal yace en la carretera. Peter intenta esquivarlo. No fue su culpa. Simplemente no vio el poste de energía. Grito ni un movimiento. En tan solo segundos, un ensordecedor silencio inundó el carro. Peter está en shock. No llora y tampoco grita. Sabe perfectamente lo que pasó, pero es incapaz de aceptarlo. Peter vuelve a casa sin decir nada. Estaciona el carro, entra y se encierra en su cuarto. Se acuesta como si nada de esto fuera real. Peter pasa la noche estático hasta que algo lo saca de su trance. Los gritos de dolor de su madre. Peter no reacciona, solo se queda en la cama y totalmente inmóvil, arrepentido de haber ido a esa fiesta. Celebran el funeral, pero ahora nadie habla. Steve se hace cargo de los invitados. Annie está destrozada y Peter pareciera que no hubiera vuelto de esa noche. Esa misma noche vemos que Steve está hojeando el cuaderno de su hija hasta que encuentra un dibujo bastante perturbador. Peter regresa a la escuela, pero claramente no está bien. Después de clases fuma Mary Jane con sus amigos como de costumbre, pero pasa algo raro. Empieza a sentir como que su garganta comienza a cerrarse, como si tuviera una reacción alérgica, como su hermana con las nueces. En cuanto Peter llega a casa, Annie se va a su grupo de apoyo, pero esta vez no entra. Ella está por irse hasta que una mujer la detiene, Joan. Ella le pregunta si ya se va. Annie le dice que se le olvidó algo por no decir que ya no quiere entrar. Joan entonces le pregunta
pregunta si ella se encuentra mejor. Annie se muestra confundida, le dice que a qué se refiere. Joan le dice que sobre su madre y sin saber por qué, Annie le dice: Mi hija murió. Al decirlo se le nota en los ojos que se arrepiente, como si eso terminara de quitarle el poco control que le quedaba. Joan le dice que lo lamenta profundamente y la invita a tomar un café, pero Annie en verdad se quiere ir. Le dice que lo siente y que en verdad olvidó algo. Joan, sin previo aviso, le dice que también perdió a su hijo. Le pregunta a Annie la edad que tenía su hija y Annie le dice que 13. Joan entonces le dice que mientras más se la mama, más. Joan entonces modifica la historia y le dice que su hijo y su nieto de 7 años se ahogaron juntos. Es en este momento que Joan logra atrapar a Annie. Joan, antes de marcharse, le da su número a Annie y le dice que la puede llamar cuando quiera. Y esa noche Annie miente. Dice que fue al cine y Steve le cree como siempre. Annie se acuesta pero no puede dormir. Se levanta y Steve lo nota. Ella le dice que va al baño, pero los dos saben que va a la casita del árbol. Hace mucho frío. Le dice Steve. El calentador está ahí arriba. Responde Annie. Steve no insiste y solo le pide que vuelva si el frío es demasiado. Es un buen momento para contarte que se me había olvidado mencionar que Charlie tenía un tic. Era algo que al principio parece no tener mucho impacto, pero puede que sea útil saberlo. ¿Quién sabe? En la madrugada Peter no puede dormir y ve la luz roja encendida. Es entonces cuando escucha el tic de su hermana. Busca el origen del sonido, pero no encuentra nada, solo una silla y su ropa. Al día siguiente, mientras Annie trabaja en su estudio, derrama un poco de pintura y encuentra el papel que le dio Joan la noche anterior. Es aquí cuando decide ir a buscarla. Annie llega al apartamento y se da cuenta que Joan tiene un tapete idéntico a los que hacía su madre. Joan le dice: ¡qué casualidad!, le sonríe y cambia el tema. Annie se sienta e inmediatamente se suelta por completo. Expresa que ni siquiera pudo ver la cara de su hija, que solo estaban sus manos y sus uñas cubiertas en algo negro como alquitrán. Annie entonces se toma una pastilla para los nervios con el té que le dio Joan. Se toma la pastilla y entonces se saca una hierba negra de la boca. Joan se percata de esto y le cambia el tema rápidamente. Le pregunta por Peter y Annie confiesa que ella es sonámbula y que una noche los roció con disolvente a sus hijos y a ella misma. Despertó justo cuando prendió el fósforo, pero Peter también lo hizo. Dice que lo apagó y que no lo haría, pero que no pudo convencerlo de que estaba sonámbula y que desde entonces su relación no ha sido la misma. Mientras tanto, Steve trata de mantener la normalidad en la casa. Intenta hablar con Peter, pero Peter la está pasando mal. Steve hace la cena para ver si puede reunir a la familia una vez más. Steve parece el único cuerdo en esta casa y también el único que todavía intenta sostenerla. Steve va a buscar a Annie para decirle que baje a comer, pero se detiene. Annie está en su taller recreando la escena del accidente. El poste, el carro y la cabeza de su hija en el suelo. Steve se queda sin palabras, solo dice: Annie, ¿qué harías si Peter viera esto? Ella solo lo mira como si la pregunta fuera absurda y le dice que no se trata de él. Steve está totalmente enfadado. Antes de irse, Steve le dice que ya hizo la cena y que haga lo que quiera, que si quiere bajar, que baje. Ya en la mesa el ambiente es tenso. Peter intenta romperlo. Está muy rica, papá. Steve le agradece de corazón y Annie solo hace un gesto. Peter lo nota y decide enfrentarla. ¿Hay algo en tu mente, mamá? Annie no se lo esperaba. Ella intenta hacerse la tonta, pero el hijo ya no se guarda nada. El ambiente se tensa y entonces Annie estalla. Lo culpa, le grita, lo hace responsable por la muerte de su hermana. Peter le dice que ella lo obligó a ir con él y Steve interviene. Annie está realmente amputada. Steve logra manejar la situación y la discusión logra terminar, pero nadie se disculpa. Al día siguiente, Annie sale a comprar materiales y se topa con Joan. Joan está extrañamente feliz. Le dice que algo le cambió la vida. Dice que participó en una sesión espiritual. Joan le dice que habló con su nieto y que Annie puede hacerlo también. Invita a Annie a su casa y le muestra cómo lo hizo, cómo contactó al espíritu de su nieto. El vaso se mueve y la pizarra escribe sola. Annie por primera vez no sabe si lo que ve es real o si ya empezó a perder la cordura que le quedaba. Annie le pide que paren. Joan se ve un poco molesta, pero accede. Annie está realmente asustada y ya se quiere ir. Antes de irse, Joan le da un papel con un conjuro a Annie. Le dice que ella misma puede hacerlo, pero que toda su familia debe estar en casa. Y hace énfasis en que su hijo debe de estar en la casa. Annie no se mira muy convencida, pero Joan le da una última estocada. Le dice que no fue su culpa. Annie se queda en shock por unos segundos y luego se va asustada. Annie de camino a casa escucha el tic de Charlie. Esa misma noche Annie tiene una pesadilla y nos enteramos que su hijo no fue planeado. Incluso lo intentó abortar de muchas formas muy rudimentarias y que no lo logró. Que la única razón por la que no lo abortó fue porque su madre la obligó. Y su sueño termina recordando que casi le prende fuego. Annie despierta de su pesadilla más decidida que nunca.
Despierta a Steve y a Peter y los lleva al salón. Ya tiene todo listo: el vaso, la vela y el libro de Charlie. Annie empieza el ritual. Primero hay silencio, pero no tomó mucho para desaparecer. El vaso se mueve y Peter entra en pánico. Steve se queda sin palabras y Annie solo sonríe. Peter entra en crisis. Steve intenta calmarlo, pero no puede. Y cuando al fin todo parece calmarse, Annie actúa un poco extraño y de repente empieza a actuar como si fuera Charlie. Su voz cambia y su expresión también. De la nada Charlie habla a través de ella. Charlie se pone a llorar y Peter ya no puede más. Steve le lanza agua en la cara a Annie para despertarla y afortunadamente todo termina, pero nadie queda igual. Peter vuelve a clases, pero esta vez algo lo sigue. Ve una luz extraña en la clase. La sigue con la mirada hasta un vidrio solo para ver que su reflejo le está sonriendo. Entonces lo escucha nuevamente. Ese maldito. Mientras tanto, Annie recibe una llamada de Steve. Peter me llamó histérico diciendo que un espíritu lo está atacando. Escúchame y escúchame bien. Tengo un hijo que proteger y me encargaré de hacerlo. Steve no puede más. Discuten y Annie explota. Rompe todas sus maquetas menos una, la de su hija sin cabeza. Y gente, me acabo de dar cuenta ahorita en edición de que Annie no fue que dejara el muñequito de Charlie sin tocar, sino que fue que agarró el muñequito de Peter y le quitó la cabeza. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta. ¡Qué pije turbio! Por la noche Annie escucha un ruido y procede a buscarlo. Entonces ve que un lápiz está dibujando en el cuaderno de Charlie, justo como cuando Charlie estaba ahí. Esa misma noche Peter empieza a escuchar y a ver a su hermana. De la nada Peter es tomado del cuello por dos manos detrás de su cama. Peter grita y Annie aparece de la nada. Entonces Peter la acusa. Peter le dice que ella trató de arrancar la cabeza, pero ella dice que nunca le haría eso. Annie se ve un poco rara y dice que no le cuente nada a Steve. Dice que solo ella puede detener esto. Annie toma el cuaderno y lo lanza al fuego, pero cuando el cuaderno se prende en llamas, su brazo también. Intenta apagar el fuego, pero no puede hasta que apaga el del cuaderno. Al día siguiente Annie va a buscar a Joan. Toca la puerta y nadie responde, pero nosotros sí vemos lo que está pasando adentro. Desde adentro la cámara nos revela todo. La casa está llena de velas y de símbolos. Las figuritas que hacía Charlie y la cara de Peter en el centro de un altar. Vemos que Peter está en el patio de su escuela hasta que una voz lo saca de su mente. Peter escucha su nombre. Al principio duda, pero lo vuelve a escuchar. Era Joan, gritando desde el otro lado de la calle. ¡Te expulso, Peter! Joan empieza a gritar el mismo conjuro que Annie leyó en la invocación. Peter no entiende nada, pero algo le dice que está en peligro. Mientras tanto, Annie empieza a ser útil en la historia y se pone a investigar. Encuentra tapetes idénticos a los de Joan, un libro con símbolos demoníacos, fotos de Ellen con Joan desde hace años, ritos, conjuros, información sobre una secta. Ahí está todo, incluso el nombre Paimon, algo sobre una ofrenda de un cuerpo masculino, pero Annie no le presta mucha atención y sigue buscando. Encuentra el álbum familiar, todo encaja, todo da mucho miedo. Annie sube al ático en busca de más cosas de su madre y encuentra algo que nunca imaginó encontrar. Encuentra algo que parece ser el cadáver de su madre, podrido y decapitado. Sobre él hay un símbolo dibujado con sangre, el mismo símbolo que estaba en las cosas de su madre. Pasamos con Peter, que está en clases y escucha ese maldito tic una y otra vez, hasta que algo lo posee. Peter se retuerce y de repente golpea la cara con el escritorio, otra vez y con más fuerza. Steve recoge a Peter, pero el hombre ya no puede más y rompe en llanto en medio del camino. Cuando llega a casa, Annie lo está esperando en la puerta. Le dice que encontró un cuerpo en el ático, que tiene que verlo. Steve solo quiere tener un respiro. Está harto. Aún así, Steve sube y lo ve. Annie le cuenta todo, lo de Joan, el ritual, la conexión con su madre y el cuaderno. Le ruega que por favor lo queme, aunque ella se queme con él. Steve ya no puede más. Steve simplemente no la escucha. Está convencido de que fue ella quien desenterró el cuerpo y justo cuando decide no seguirle el juego, Annie tira el cuaderno al fuego y sin explicación alguna, Steve se prende en llamas. Annie se termina de quebrar, dando un comienzo al ritual. Esa noche la casa ya no está sola. Gente desnuda la rodea. Peter se despierta, pero todo está inusualmente silencioso. Termina de despertar y ve que hay alguien afuera. Se levanta de la cama sin darse cuenta que su mamá está haciendo la Spider-Man atrás de él y se pone a buscar a sus papás. Busca y busca, pero nadie responde. Peter encuentra el cuerpo de la única persona que le brindaba apoyo en esta vida, totalmente calcinado. Peter se acerca sin entender nada. El muchacho está totalmente devastado, hasta que un ruido lo interrumpe. Una figura desnuda lo mira desde la esquina de la sala y del techo su madre. Annie, endemoniada, empieza a perseguirlo. Peter corre y logra subir al ático. Y lo que sucede ahora realmente me dejó helado. Su madre golpea el techo
con la cabeza, una y otra vez. Mami, para por favor, dice Peter. Ella simplemente ya no responde. Dentro del ático hay velas encendidas y ya no está el cuerpo de su abuela. Solo hay velas y una foto suya. Peter está sumamente cagado y se repite que todo es un sueño, que debe despertar, y se golpea la cara con desespero, pero sigue ahí. De repente escucha un ruido por encima de él. Mami se está cortando la cabeza con un alambre de piano, Peter. Peter entonces ve a 3 personas desnudas a la par de él y salta por la ventana. Entonces una luz se mete en el cuerpo de Peter. Peter se levanta, pero hay algo raro. Entonces Peter hace... mira el árbol y camina hacia la casita. Adentro más desnudos nos esperan. También los cuerpos de su mamá y su abuela, ambos sin cabeza. Están todos arrodillados ante la cabeza coronada de Charlie. Entonces Joan le habla a Peter. Le dice que está todo bien y que ya corrigieron el error. Que ahora por fin el cuerpo es el correcto. Le colocan una corona y lo llaman como realmente se llama, Paimon. Aquí terminaría la película, pero si como yo no entendiste una mierda, no te preocupes, no sos el único. Después de investigar por foros y páginas bien turbias, encontré que todo era como un ritual y que Charlie no solo era una niña rara, sino que era el recipiente de un demonio llamado Paimon. Quien empezó con toda esta loquera fue la abuela, y que a Peter no lo usaron desde bebé porque la mamá no dejó que Ellen se acercara, pero con Charlie sí lo hizo. ¿Y se acuerdan de la hierba negra que Annie se sacó de la boca? Bueno, la abuela se la daba a Charlie desde pequeña. Esto se ve brevemente en una foto donde sale la abuela con Charlie, o sea que ella era parte del ritual desde un inicio. Por eso hasta la muerte de Charlie era premeditada. Pero ¿cómo es que Paimon se metió en el cuerpo de Peter si él no se tomó esta hierba? Pues no sé, poder del guión, diría yo. Lo único que me haría sentido es de que Joan lo debilitó al decirle que lo expulsaba a través de la calle cuando estaba en la escuela, pero no sé si funciona de esta forma. Y al final, cuando Peter se lanza de la ventana y muere, entra esa luz que en teoría sería el alma de Charlie o el demonio o los dos, porque al parecer Charlie era igual un demonio. Por eso es que hace el tic ese cuando revive, porque ya no es Peter, sino que es Charlie, o mejor dicho Paimon.